Ella no hace nada aquí. Que coma con los meseros, se burló la novia de mi hermano. Mis padres se callaron. Sonreí, saqué mi celular y dije, cancelen la venta. $80 millones se hicieron humo. Me humillaron en la boda de mi hermano, así que destruí su imperio hotelero de 80 millones. La música de los violines flotaba en el aire tibio de San Miguel de Allende, mezclándose con el aroma de las bugambilias que trepaban por los muros de cantera rosa de nuestro hotel insignia, el Sol de México. Era la boda de mi hermano, Adrián, y todo, absolutamente todo, estaba diseñado para ser una obra de arte. Manteles de lino egipcio, copas de cristal cortado que brillaban bajo las luces de hadas, y cientos de invitados vestidos con sus mejores galas, todos sonriendo, todos fingiendo. Yo conocía la verdad detrás de cada sonrisa forzada, de cada brindis ensayado. Yo había construido ese escenario. Llegué con el corazón encogido, vistiendo un vestido sencillo pero elegante de color esmeralda. No esperaba fanfarrias, nunca las había tenido, pero sí un mínimo de decencia. Mi nombre, Renata, no aparecía en el ornamentado mapa de mesas que recibía a los invitados en la entrada del jardín. Un joven organizador, con el sudor perlando en su frente, evitó mi mirada. Señorita Vargas, su lugar está por definirse. Hubo unos cambios de último minuto, tartamudeó. Asentí, sintiendo como el frío comenzaba a trepar por mi espalda. Sabía perfectamente qué significaban los cambios de último minuto, en mi familia, significaban que yo era el último minuto, la pieza que nunca encajaba del todo en su rompecabezas perfecto. Caminé entre las mesas, recibiendo miradas fugaces y sonrisas tensas de tíos y primos que sabían quién era yo en realidad, pero que hoy elegían no saberlo. Finalmente, el mismo joven corrió hacia mí, con el rostro pálido. Señorita, su mesa está por allá, dijo, señalando con un gesto vago hacia un rincón oscuro del patio, un área que colindaba directamente con las puertas abatibles de la cocina industrial. Y allí estaba. No una mesa, sino una mesita. Redonda, solitaria, vestida con un mantel ligeramente arrugado que no hacía juego con los demás. A su lado, había una estación de servicio donde los meseros dejaban las charolas sucias. Era una isla de insignificancia en un océano de opulencia. Fue entonces cuando la vi. Sofía, la novia, deslizándose entre los invitados como una reina de hielo en su vestido de diseñador. Su risa era como el tintineo de cristales rotos. Se detuvo a unos metros de mí, asegurándose de tener una audiencia. Miró la mesita, luego me miró a mí, y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios perfectamente maquillados. Ella no hace nada aquí, dijo, con una voz lo suficientemente alta para que varias mesas la escucharan. Su mirada se clavó en la mía, llena de un triunfo venenoso. Que coma con los meseros. El tiempo pareció detenerse. Un par de primas soltaron risitas ahogadas. Vi a mi madre, Elena, girarse bruscamente para admirar un arreglo floral, sus perlas temblando ligeramente. Vi a mi padre, Arturo, carraspear y fijar su vista en el escenario, como si de pronto estuviera fascinado por la afinación de un violín. Mis padres se callaron. Su silencio fue un martillazo en mi pecho, más doloroso que el insulto más afilado. Confirmaba todo, yo era invisible, desechable, un estorbo en su día perfecto. No lloré. No les di esa satisfacción. En lugar de eso, algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, se rompió y se reacomodó en una calma helada y peligrosa. Levanté la barbilla y sonreí. No era una sonrisa de amabilidad, sino una promesa silenciosa. Una promesa de que recordarían este momento por el resto de sus vidas. Lentamente, con la dignidad que ellos intentaban arrebatarme, caminé hacia mi trono de humillación. Mientras me sentaba en esa silla coja, con el estruendo de los platos y las órdenes gritadas saliendo de la cocina como banda sonora de mi destierro, mi mente se convirtió en un museo. Un museo privado y silencioso lleno de los artefactos de mi invisibilidad, las cicatrices que mi familia había tallado en mí con esmero a lo largo de los años. El primer objeto en exhibición era el fantasma de nuestro primer hotel, la casona. Lo recordaba en ruinas. Mi padre, Arturo,
se lo había entregado a Adrián como un juguete de graduación. Y Adrián, con su encanto fácil y su nula visión para los negocios, lo había estrellado contra el suelo en menos de 2 años. Recuerdo las noches en vela, yo recién graduada de finanzas, revisando libros contables que eran un desastre de deudas y gastos extravagantes. Adrián estaba de viaje en Europa, buscando inspiración, mientras yo renegociaba préstamos con banqueros que me miraban con lástima, vendía mi propio coche para cubrir la nómina de un mes y diseñaba un nuevo concepto de lujo rústico, que finalmente atrajo a los turistas correctos. Cuando el hotel no solo se salvó, sino que se convirtió en la joya de San Miguel, Adrián regresó, bronceado y sonriente, justo a tiempo para la entrevista con la revista Estilo México. La foto de portada lo mostraba a él, apoyado en la fuente del patio que yo había restaurado, con el titular, El joven visionario, Adrián Vargas y el renacimiento de Sol de México. Mi nombre solo apareció en los agradecimientos, al final, junto al del jardinero y el plomero. Cuando le pregunté a mi padre por qué, él simplemente se encogió de hombros. Es mejor para la imagen, Renata. Un hombre al frente da más confianza. La siguiente sala del museo albergaba un sacrificio más personal. Era una colección de fotografías de un hombre llamado Javier, un arquitecto brillante con el que salí durante 2 años. Me había propuesto matrimonio. Pero fue justo en la época en que estábamos expandiendo la cadena, abriendo nuestro segundo hotel en Oaxaca. Adrián había cometido un error garrafal con los permisos de construcción, un error que costaría millones y meses de retraso. Mientras él se iba a festivales de música para desestresarse, yo pasé 6 meses viviendo prácticamente en Oaxaca, durmiendo en una oficina improvisada, lidiando con abogados y funcionarios corruptos. Cancelé mi boda. Javier me dijo que entendía, pero que no podía competir con una familia que me usaba como un fusible, reemplazándome cada vez que había un cortocircuito. No lo volví a ver. Cuando le conté a mi madre, con el corazón roto, ella solo suspiró. Ay, mi hija. Es que tú eres muy intensa con el trabajo. Así nunca vas a encontrar un hombre. No era intensidad, era supervivencia. La supervivencia de su preciado imperio. El artefacto más doloroso era una promesa, ahora cubierta de polvo. Un documento legal que mi padre me había mostrado una noche, después de que salvé la casona. Prometía un 30% de las acciones de la compañía a mi nombre. Esto es tuyo, Renata. Te lo has ganado, me dijo con lágrimas en los ojos. El documento se guardó en la caja fuerte del despacho. Cada vez que preguntaba por él, la respuesta era una excusa. Esperemos a que Adrián se asiente, no es buen momento para mover las estructuras corporativas, podría crear tensiones innecesarias. La promesa se convirtió en un arma que usaban para mantenerme dócil, una zanahoria que siempre estaba fuera de mi alcance. La tensión que les preocupaba no era la mía, sino la de Adrián al descubrir que su hermana pequeña no era su empleada, sino su socia. El sonido de un mesero dejando caer una pila de platos me devolvió al presente. El ruido metálico y estridente fue como una alarma. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida esperando. Esperando a que vieran mi valor, a que cumplieran sus promesas, a que me dieran el lugar que me correspondía. Pero ellos no iban a dármelo nunca. Mi lugar, para ellos, siempre sería en un rincón, junto a la cocina, comiendo con los meseros. La rabia que sentí no fue caliente y explosiva, sino fría y afilada como un trozo de hielo. Se instaló en mi pecho, no para quemarme, sino para darme claridad. El museo de mis cicatrices estaba a punto de cerrar sus puertas para siempre. Y yo iba a ser la que demoliera el edificio. La boda no era solo una boda. En mi familia, nada era nunca tan simple. Era una transacción, una puesta en escena de miles de dólares diseñada para un solo espectador, un hombre llamado Jean-Pierre Dubois, el CEO del conglomerado hotelero de lujo, Global Lux Hotels. Desde hacía 6 meses, yo había estado liderando en secreto las negociaciones para vender nuestra cadena, Sol de México, por la asombrosa suma de $80 millones. Adrián, por supuesto, era la cara de la operación. Él era quien se sentaba en las cenas elegantes con el señor Dubois, sonriendo, asintiendo y repitiendo los puntos clave que yo le escribía en tarjetas antes de cada reunión.
Yo era la que pasaba noches enteras analizando los estados financieros, preparando las proyecciones de crecimiento y redactando las cláusulas del contrato. Yo era la voz anónima en las conferencias telefónicas, presentada simplemente como nuestra jefa de operaciones. Adrián quería el dinero. Quería la liquidez para financiar su siguiente capricho, probablemente una línea de yates o una productora de cine. Mis padres querían la tranquilidad de un retiro dorado y el prestigio de decir que su hijo había vendido su imperio a una multinacional. Y Sofía. Sofía quería el estatus. Casarse con el hombre que acababa de cerrar un trato de $80 millones era su boleto de entrada a las grandes ligas sociales. La boda, celebrada con un lujo que bordeaba lo obsceno, era la última pieza del rompecabezas. Era para demostrarle a Dubois que los Vargas éramos una familia estable, exitosa y unida. Una fachada perfecta para ocultar las grietas que yo llevaba años remendando. Pero Dubois no era un tonto. Era un empresario francés, astuto y curtido, que no había llegado a la cima por creer en las apariencias. Después de nuestra tercera reunión de negociación, en la que tuve que corregir a Adrián 3 veces sobre nuestras propias cifras de ocupación, Dubois solicitó una reunión privada conmigo. Nos encontramos en un café discreto. Sin Adrián, sin mis padres. Me estudió con sus ojos azules y penetrantes. Señorita Vargas, dijo con su acento marcado, he construido mi carrera sabiendo diferenciar entre la decoración y la estructura de un edificio. Su hermano es una fachada encantadora. Usted es los cimientos. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez que alguien en una posición de poder reconocía mi trabajo de forma tan directa. Por eso, continuó, sacando una pluma de su bolsillo, mi equipo legal insistirá en una cláusula final. La venta solo será válida con la firma de ambos, el CEO, Adrián Vargas, y la directora de operaciones estratégicas, Renata Vargas. Necesito asegurar la continuidad del cerebro de la operación durante la transición. Creó un título para mí en ese mismo instante. Un título que mi propia familia nunca me había concedido. Les presenté la cláusula como una formalidad innegociable del comprador. Adrián se quejó, dijo que era un insulto a su autoridad. Mi padre frunció el ceño, preocupado por las complicaciones. Pero no podían negarse. Sin mi firma, no había $80 millones. Pensaron que me tenían. Pensaron que mi lealtad a la familia, mi deseo de ver prosperar el negocio que había salvado, sería suficiente para garantizar mi cooperación. Me veían como una herramienta, una llave necesaria que podían guardar en el bolsillo hasta que la necesitaran para abrir la caja fuerte. Sentada en mi mesa junto a la cocina, el peso de esa pluma imaginaria en mi mano se sentía increíblemente real. Ellos creían que mi firma era una formalidad. No se daban cuenta de que, gracias a un hombre de negocios francés que veía más allá de las sonrisas, mi firma se había convertido en un arma. El arma que decidiría si su imperio vivía o moría esa misma noche. Y ellos, con su crueldad casual y su desprecio arrogante, acababan de darme todas las razones del mundo para apretar el gatillo. La decisión de destruirles no nació en el calor del insulto en la boda. Nació una semana antes, en la fría y silenciosa luz de la pantalla de mi ordenador a las 2 de la madrugada. Adrián me había reenviado el borrador final del contrato de venta para que le diera una última revisada. Era su forma de decir, encuentra cualquier error que mis abogados hayan pasado por alto para que yo no quede como un idiota. El correo era breve, revisa esto, Renata. Urge. Dubois quiere firmar el lunes después de la boda. Estaba agotada. Habían sido semanas de una tensión brutal, culminando en los preparativos de esa boda que se sentía más como un funeral para mi propia identidad. Abrí el archivo adjunto, un documento de 200 páginas lleno de jerga legal. Mis ojos se movían automáticamente por las cláusulas, buscando inconsistencias. Todo parecía en orden. Estaba a punto de cerrar el documento y responderle a Adrián cuando algo me llamó la atención. Debajo de su escueto mensaje, en el cuerpo del correo, estaba el historial completo de la conversación que él había tenido con Sofía esa tarde. Había sido tan estúpido, tan arrogante, que en lugar de iniciar un nuevo correo,
simplemente le había dado a reenviar a la conversación que ya tenía abierta con ella. Mi sangre se heló. Con el dedo temblando, hice scroll hacia abajo. El primer mensaje era de Sofía. ¿Ya te firmó la mosca muerta de tu hermana? La llamaba mosca muerta. Un insecto insignificante, fácil de aplastar. Sentí una náusea agria subir por mi garganta. Seguí leyendo. La respuesta de Adrián: tranquila, mi amor. En eso estoy. Es más terca que una mula, pero siempre acaba haciendo lo que le digo. Sabe que no es nadie sin mí, sin el apellido. Nadie sin él. Las palabras resonaron en la habitación silenciosa. Yo, que había reconstruido su imperio desde las cenizas, que había sacrificado mi vida personal por su comodidad, no era nadie. Pero el golpe final, el que rompió la última fibra de lealtad que me unía a ellos, fue el siguiente correo de Sofía. Pues más te vale que se apure. Mi amor, solo aguanta a tu hermanita hasta que firme. Después de la venta, le damos una liquidación miserable y que se vaya. Global Lux no necesita a una amargada como ella. El Hotel de San Miguel será nuestra casa, y no quiero su cara triste amargando mis mañanas de champaña en la piscina. Ahí estaba. Negro sobre blanco. El plan. No era solo desprecio, no era solo indiferencia. Era un complot calculado para usarme y desecharme. Una liquidación miserable. Me imaginé a mí misma, después de 20 años de trabajo, siendo escoltada fuera de mi propio hotel con una caja de cartón en las manos, mientras ellos brindaban con champaña en la piscina que yo había diseñado. Cerré el portátil de golpe. El clic resonó como un disparo. No grité. No lloré. El dolor era tan profundo, tan absoluto, que se transformó en una calma aterradora. Era la calma del ojo de un huracán. Todo a mi alrededor era un caos de traición y mentiras, pero en mi centro, por primera vez en mi vida, había una claridad absoluta. Había pasado años construyendo Sol de México. Ahora iba a pasar la siguiente semana planeando meticulosamente su demolición controlada. Hice una llamada esa misma noche. A mi abogado personal, un hombre discreto y eficiente que manejaba las pequeñas inversiones que había logrado hacer a lo largo de los años. Ernesto, le dije, con la voz firme, sin un atisbo de emoción. Necesito que prepares 2 documentos para el próximo sábado por la noche. El primero es una notificación legal para Global Lux Hotels, retirando mi consentimiento de la venta, citando la cláusula 27B sobre la confianza y la transparencia en la gestión. El segundo es una oferta. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Una oferta para qué, Renata? Una oferta para comprar la deuda bancaria de Sol de México, respondí, mirando por la ventana a la ciudad dormida. Quiero estar lista para recoger las piezas cuando todo se derrumbe. Colgué el teléfono. Ya no era Renata Vargas, la hermana obediente, la empleada silenciosa. Era una arquitecta. Y si ellos querían guerra, yo les iba a construir un campo de batalla del que no podrían escapar. La boda no sería una celebración. Sería una ejecución. De vuelta en la boda, el vals nupcial había comenzado. Adrián y Sofía giraban en el centro de la pista de baile, bañados por la luz de un reflector, una imagen de felicidad prefabricada. Los invitados aplaudían, con los teléfonos en alto, capturando el momento. Mis padres los miraban con lágrimas de orgullo en los ojos. Nadie me miraba a mí, sentada en mi mesa en el exilio. Y eso era perfecto. La invisibilidad, mi vieja enemiga, se había convertido en mi mejor aliada. Mientras ellos bailaban, yo saqué mi teléfono. Mis dedos no temblaban. Mi pulso era firme. Sonreí. Era una sonrisa genuina esta vez, una sonrisa de anticipación, la sonrisa de un jugador de ajedrez que ve el jaque mate a 10 movimientos de distancia. No busqué el contacto de mi abogado. Eso sería demasiado obvio. Abrí una aplicación de mensajería segura y busqué un grupo que había creado esa semana, un grupo con un nombre anodino, Proyecto Jardinería. Solo tenía 2 miembros más, mi abogado, Ernesto, y mi asesor financiero.
Escribí un mensaje. 2 palabras. Planten las semillas. Era el código que habíamos acordado. Planten las semillas significaba, ejecuten el plan. Significaba que Ernesto, en ese preciso instante, estaba adjuntando la notificación legal en un correo electrónico dirigido a todo el Consejo de Administración de Global Lux Hotels, con copia al señor Dubois. Significaba que mi asesor financiero estaba contactando al banco principal de Sol de México para activar la oferta de compra de deuda que habíamos preparado. Envié el mensaje. La pequeña marca de enviado apareció en la pantalla. Y luego, la doble marca de leído. Guardé el teléfono en mi bolso. Todo estaba hecho. Había apretado el botón. Ahora solo tenía que esperar a que la onda expansiva llegara a la fiesta. Levanté la vista. El vals había terminado. Ahora venía el brindis. Un mesero se acercó a mi mesa, casi como una ocurrencia tardía, y me sirvió una copa de champaña. La sostuve, sintiendo el frío del cristal. Adrián tomó el micrófono, con Sofía colgada de su brazo. Quiero agradecer a todos por estar aquí, comenzó, con su voz impostada de hombre de negocios exitoso. Hoy no solo celebro mi unión con la mujer de mis sueños, sino también el futuro brillante de Sol de México, un futuro de expansión global, de nuevos horizontes. Mientras hablaba, vi al señor Dubois, sentado en la mesa principal, mirar discretamente su teléfono. Su expresión no cambió, pero vi cómo su pulgar se movía rápidamente por la pantalla. Luego, levantó la vista y sus ojos buscaron los míos a través del salón. No había sorpresa en su mirada, sino una especie de entendimiento resignado. Me dio un levísimo, casi imperceptible, asentimiento de cabeza. Era un saludo de un jugador a otro. Adrián seguía hablando de legado y visión. Sofía sonreía, creyéndose la reina del mundo. Mi padre asintió con orgullo, y mi madre se secó una lágrima. Estaban tan absortos en su propia fantasía que no vieron la tormenta que se arremolinaba justo sobre sus cabezas. La champaña en mi copa burbujeaba. El futuro del que hablaba Adrián ya no existía. Su legado estaba a punto de convertirse en cenizas. Y yo, la mosca muerta, la que comía con los meseros, sostenía el encendedor en la mano. Y el espectáculo de fuegos artificiales estaba a punto de comenzar. El brindis de Adrián terminó con un aplauso atronador. Por los novios. Por el futuro, gritaron los invitados, levantando sus copas. Yo también levanté la mía, pero no bebí. Solo observé. La primera ficha de dominó cayó con una elegancia brutal. El señor Dubois, sin decir una palabra, dobló su servilleta, la colocó cuidadosamente sobre la mesa, se levantó y se dirigió a la salida. Su asistente personal, que había estado de pie cerca, se movió rápidamente para abrirle paso. El padre de Sofía, un hombre corpulento cuyo rostro siempre estaba rojo por el vino caro y la arrogancia, vio la maniobra. Su sonrisa se congeló. Dejó su copa en la mesa y corrió tras Dubois, casi tropezando. Jean-Pierre, ¿a dónde vas? Aún no hemos cortado el pastel. Dubois ni siquiera se detuvo. Le dijo algo por encima del hombro, demasiado bajo para que yo lo oyera, pero la reacción del padre de Sofía fue instantánea. Se quedó paralizado, con la boca abierta, y su rostro pasó del rojo al blanco ceniza. La música seguía sonando, pero una corriente de inquietud comenzó a serpentear entre las mesas. La gente susurraba. ¿Viste eso? ¿Era el comprador? Fue entonces cuando el teléfono de Adrián vibró sobre la mesa. Y luego otra vez. Y otra. Una cascada de notificaciones. Lo ignoró al principio, sonriendo para las fotos. Pero la vibración era insistente, como una alarma de incendio. Finalmente, lo miró. Vi el color abandonar su rostro. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar el teléfono. Sus ojos, desorbitados, se movían de un lado a otro de la pantalla. Sofía se inclinó hacia él, su sonrisa de novia perfecta se había convertido en un rictus de irritación. ¿Qué pasa, mi amor? La gente nos está mirando.
Él no respondió. Estaba en shock, completamente desconectado de la fiesta a su alrededor. Fue mi padre quien se acercó a él. ¿Adrián? Hijo, ¿qué sucede? Adrián levantó la cabeza y su mirada de pánico se encontró con la mía. En sus ojos no había ira todavía, solo una incredulidad absoluta, la mirada de un hombre que acaba de ver cómo el suelo se abre bajo sus pies. El trato, susurró, con la voz ahogada. Dubois canceló el trato. Dice que hay un incumplimiento de contrato. Una notificación de ti. Su dedo tembloroso me señaló a través del salón. El silencio se extendió desde la mesa principal como una mancha de aceite. La música se detuvo. Todos los ojos se giraron hacia mí. La hermana silenciosa. La administradora. La que comía en el rincón. Mi padre me miró, confundido. Mi madre, con una expresión de horror que se abría paso en su rostro. Sofía me fulminó con la mirada, su rostro contorsionado por la furia. ¿Tú? ¿Qué hiciste, estúpida? Lentamente, me puse de pie. Dejé mi copa de champaña intacta sobre la mesa. Con la espalda recta y la cabeza en alto, comencé a caminar. No hacia la salida. Hacia ellos. Cada paso resonaba en el silencio absoluto del jardín. Pasé junto a las mesas de mis tíos y primos, que ahora me miraban con una mezcla de miedo y asombro. Me detuve frente a la mesa principal, frente a las ruinas de su celebración. Miré a mi hermano, a sus ojos llenos de pánico. Miré a Sofía, a su odio impotente. Miré a mis padres, a su mundo perfecto desmoronándose. Yo, pregunté, con una voz tranquila y clara que llegó a cada rincón del patio. Yo no hice nada. Simplemente seguí el consejo de Sofía. Hice una pausa, disfrutando del momento. Me dijo que no hacía nada aquí. Así que decidí no hacer nada. No firmar. No aprobar. No salvarlos. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida, dejando atrás un imperio de $80 millones hecho humo, un novio humillado, una novia abandonada y una familia que finalmente, demasiado tarde, entendía quién era yo en realidad. La mañana siguiente, el silencio fue reemplazado por el estruendo de los titulares. Los blogs de finanzas y las columnas de sociedad se deleitaron con la noticia: colapsa venta millonaria de Hoteles Sol de México en plena boda. Las fotos de la celebración contrastaban brutalmente con los gráficos que mostraban el desplome de la valoración de la empresa. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Adrián me dejó 20 mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. Pasó de la súplica: Renata, por favor, tenemos que hablar, podemos arreglarlo, a las amenazas: vas a pagar por esto, te voy a destruir, y finalmente al llanto patético de un niño al que le han quitado su juguete. Mi padre intentó usar la autoridad que ya no tenía. Soy tu padre y te exijo que reviertas esto ahora mismo. Has avergonzado a esta familia. Pero la llamada más memorable fue la de mi madre. Su voz era un susurro tembloroso, lleno de una incredulidad que rayaba en la histeria. Hija, ¿por qué? ¿Por qué nos harías esto? Somos tu familia. Dejé que su pregunta flotara en el aire por un momento. Luego, respondí con la misma frialdad que ellos me habían mostrado a mí. ¿Recuerdas anoche, mamá? Cuando Sofía dijo que debía comer con los meseros y tú te quedaste callada, le dije. Ese silencio fue tu respuesta. Esta es la mía. Me enseñaron que en esta familia, si no tienes poder, no tienes voz. Así que decidí conseguir mi propio poder. Hice una pausa. Me trataron como si no valiera nada, así que les quité todo lo que creían que era suyo. Disfruta del silencio de los teléfonos que ya no suenan. Y colgué. La debacle fue rápida y brutal. Sin la inyección de capital de Global Lux, las deudas que habían escondido bajo la alfombra para embellecer la venta salieron a la luz. Los bancos, alertados por la inestabilidad, comenzaron a llamar sus préstamos. Los proveedores exigían pagos por adelantado. El imperio Sol de México estaba en caída libre,
y mi familia, que nunca había aprendido a volar, no tenía paracaídas. Unas semanas después, cuando la palabra bancarrota ya no era un susurro sino un grito, mi abogado se presentó en la oficina de mi padre. No llevaba una súplica, sino una oferta. Un fondo de inversión, Phoenix Capital, un nombre que elegí con deliberada ironía, se ofrecía a comprar Sol de México por una fracción de su valor original. Lo suficiente para cubrir las deudas y dejarles una pequeña suma para evitar la ruina total. Mi padre leyó el documento, su rostro era una máscara de derrota. ¿Y quién está detrás de este? Phoenix Capital, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Mi abogado sonrió. La persona que construyó este lugar desde el principio, respondió. Y ahora, simplemente, está reclamando la propiedad. 6 meses después, el sol de la tarde entraba por los ventanales de la oficina principal del Hotel Sol de México. La misma oficina que había sido de mi padre, y luego, brevemente, de Adrián. Ahora era mía. El letrero en la puerta de caoba no decía, directora de operaciones. Decía, presidenta y CEO. Desde mi escritorio, podía ver el jardín donde se había celebrado la boda. Ahora estaba tranquilo, hermoso, libre de los fantasmas de esa noche. Había despedido a todo el equipo directivo de Adrián y había ascendido al personal talentoso que mi hermano siempre había ignorado. Había renegociado las deudas, estabilizado las finanzas y cancelado los proyectos vanidosos de Adrián. El imperio no había sido destruido, había sido purgado, renacido de sus cenizas, como el fénix de mi compañía. Adrián y Sofía se habían separado. La fortuna de su familia no era suficiente para compensar el escándalo. Mis padres se habían mudado a un apartamento más pequeño en Querétaro, viviendo una vida modesta que nunca imaginaron. A veces, mi madre me enviaba mensajes de texto, llenos de frases pasivo-agresivas sobre el perdón y la familia. Nunca respondía. No sentía alegría por su caída, pero tampoco sentía culpa. Sentía paz. La paz de ocupar el espacio que me había ganado a pulso, no una, sino 2 veces. La paz de saber que mi valor no dependía de la aprobación de nadie más. Mi asistente entró. Señorita Vargas, el señor Dubois de Global Lux está en la línea. Dice que ha oído hablar de los cambios y está muy impresionado. Le gustaría proponer una nueva alianza estratégica. Sonreí. Dile que le devolveré la llamada, respondí. Ahora mismo, la presidenta está ocupada. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando mi hotel, mi imperio. La pregunta que me había hecho en la boda seguía resonando en mi mente, pero ahora tenía una nueva claridad. Ellos me dieron una mesa junto a la basura, así que yo les quité el palacio entero. ¿Fui demasiado lejos, o simplemente tomé el lugar que me correspondía? Mirando el sol ponerse sobre las cúpulas de San Miguel, me di cuenta de que la respuesta no importaba. Ya no buscaba la validación de nadie. No necesitaba un jurado que me absolviera o me condenara. Había aprendido la lección más importante de todas: cuando te construyes tu propio castillo, tú pones las reglas. Y en mi castillo, la reina no se sienta junto a la cocina. Nunca más.